Ayer decíamos, Daniel Barrientos era la noticia, el colectivero asesinado en La Matanza. Después apareció el show político de la mano de Bernie y todo se transformó en un espectáculo lamentable, angustiante, circense. Un espectáculo provocado por la política, por Bernie, por su estilo cowboy en el siglo XXI, Rambo, y a partir de allí las trompadas. Hoy el kirchnerismo la vende cambiada. Dice que había una emboscada. ¿Me equivoco? O sea, la teoría de la emboscada. Ayer Bernie aterrizaba en soledad, acompañado con su custodio de siempre, prácticamente sin nadie. Es rara una emboscada donde el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la más importante del país y la más grande, caiga como un pajarito, ¿no? No tenía información, no sabe, cayó una emboscada. Eso te quieren hacer creer los medios kirchneristas y el kirchnerismo que manda estos relatos para defender lo indefendible, porque han pasado un papelón enorme. No pueden explicar la pobreza, el hartazgo de la gente, los colectiveros que narraban hasta el detalle, el vía crucis que representa salir de su casa, despedir a su mujer, a su madre, a su padre, a sus hijos, e irse cruzando los dedos a una ruleta rusa cotidiana. Los colectiveros, porque se murió un colectivero, lo podrían haber narrado los remiseros, si el muerto era un remisero, los taxistas, si era un taxista de Virrey del Pino, los comerciantes, las maestras, los trabajadores municipales, no importa. Es para todos, es lo que se vive. Después, la violencia, que por supuesto se salió de madres, fue lo impactante, lo chocante, la ruptura del miedo a la autoridad, del respeto a la autoridad, esa violencia que vemos todos los días y que ayer cobró una magnitud impensada. Pero el show no terminó con esto, con esta parte dramática. Después continuó, porque después Bernie fue al Churruca, después salió, se puso una camisa, se puso una venda, a la noche estaba en la televisión amiga, para decir que lo quería insultar al ministro de Seguridad flamante de la Ciudad de Buenos Aires porque lo había puesto en peligro. O sea, lo de Bernie no puede ser más negador y papelonesco. Primero por lo que hizo y después por lo que termina. ¿Vieron esos chicos que hacen una travesura terrible y después para justificarse la embarran peor? Bueno, ni Bernie es un chico, ni esto era una travesura. Esto era, después de un asesinato, pudo haber sido peor. Y resulta que esos uniformados que estaban allí de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, vaya emboscada que los tres que ponían el cuerpo, además de nuestros compañeros periodistas, de nuestros colegas de todos los medios, aquí lo teníamos a Diego Legüen ayer sentado, qué tipo de emboscada rara, ¿no? La que le hicieron a Bernie. Estaban tres policías sin casco, sin protección, tratando de evitar que ese grupo, esa turba que se formó espontáneamente, lo terminara linchando. Lo que dijo Bernie es que la policía de la provincia de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires lo puso en peligro. No solamente hay que ser payasesco, hay que ser desagradecido además. Los que te salvaron la vida. O sea, la política no repara en nada. Y esto yo le veo los hilos, señoras y señores, no me hace falta, ya mire las canas que tengo. Son los hilos de Cristina. En el Instituto Patria y en el cristinismo se urden las teorías más conspirativas que usted se pueda imaginar. Desde que ISIS era una pantomima hollywoodense, ¿se acuerdan? Aquellos verdaderos asesinos. Hasta que esto fue una conspiración de la derecha. Y una emboscada al pobre ministro de Seguridad que siempre pone la cara. Y le llenaron la cara de dedos. No. Las cosas por suerte para usted, por suerte para la verdad, por suerte para los hechos, ocurrieron a la vista de todos nosotros.
en vivo y en directo. Escuchamos la calentura, escuchamos los relatos de los colectiveros, escuchamos su vía crucis cotidiano, escuchamos cómo las 4 cámaras que pusieron de 120 líneas de colectivos ni servían cuando eran tocados los botones de pánico porque la policía de la provincia de Buenos Aires no llegaba. Los testimonios de los propios colectiveros cuando decían que tenían a veces que socorrer a una mujer, a una jovencita que corría en mitad de cuadra y no estaba la parada allí, pero tenía que parar el colectivo y descalza hacerla subir porque estaba huyendo de unos delincuentes que o la querían violar o le querían robar. Todos los días en la matanza de Espinosa, en la matanza que no avanza, en la matanza que es una vergüenza política y el reducto principal del kirchnerismo, el lugar de Cristina, donde quiere la cámpora mantener el dominio político. Y ahora se están peleando como caníbales. Está el movimiento Evita, está la cámpora, está Espinosa, varón del conurbano defendido hasta lo innombrable. Grabois. Todos canibalizando la pobreza, todos siendo gerentes innombrables de la pobreza extrema, que ya no es pobreza, es miseria. Porque la Argentina vive, esos argentinos, compatriotas nuestros, viven en forma miserable. Los han hecho más que pobres, los han hecho miserables. Porque uno puede ser pobre, yo conocía la pobreza. Nací en el 71. Los relatos de la pobreza de la década del 60 y del 70 era de la pobreza que tenía una expectativa de evolución, una expectativa de movilidad social ascendente. Era la expectativa del pobre peronista, del pobre también que vivía en la matanza. Era el pobre peronista que pensaba que Perón y Evita y los secuaces que después robaron y lucraron en nombre de ese peronismo, los iban a sacar de la pobreza. Pero esto de hoy no es pobreza, esto es miseria. Porque esos pobres de la matanza no le pueden decir a sus hijos que van a salir de la pobreza. Porque sus hijos están peor que ellos. Y muy probablemente ellos peores que sus padres. Es decir, que los abuelos de sus hijos. Este es el circuito de la miseria que no puede asumir el kirchnerismo. Y en un año electoral se le transforma en un boomerang, en una cachetada, en una trompada en la cara como la que le dieron a Bernie. La realidad los cachetea, la realidad los trompea. Y esto es lo que no admiten. Por eso necesitan un enemigo, por eso necesitan una conspiración maldita de la derecha. No, nada de eso. Y aunque cueste tener que pelear por los hechos, estos son los hechos. Esos son los hechos. Ese fue el ridículo de Bernie. Ese fue el temerario de Bernie. Ese fue el ministro de Seguridad que queda en ridículo ante los miles y miles de uniformados que él representa, con su estilo díscolo de Rambo individualista, pero que no se gana con eso el respeto de los comandados, de los que tiene que comandar. Y esta es la fotografía y este es el rostro de la única víctima que se puede sumar imaginariamente a cientos que están detrás de él, a otro puñado de colectiveros que murieron no hace mucho tiempo y de tantos otros vecinos que están en la lista y se pueden sumar en un álbum de fotos interminable a los que van a venir. Lo que pasa que este mismo Bernie, desopilante, provocador, insultante a las propias reglas y al propio sentido común, ya les había hecho un verso parecido hace 2 años, 3 años. Daniel Barrientos,
Ayer teníamos algunos pocos datos. Hoy su hija dijo tenía 55 años. Sí. Eso le escuché decir a su hija, que tuvo que aclarar, sacar a luz circunstancias familiares, de su vida privada, para tratar de poner un poquito de lógica. La propia hija, independientemente de los matices, decía, nos pasa a todos. Estas son las imágenes, la despedida final. Esta es la Argentina miserable, donde de pronto un colectivo, un chofer de colectivo, un remisero, un comerciante, pueden convertirse en emblemas, en símbolos. Este país que tiene más víctimas que derechos. Más asociaciones de víctimas de la violencia, víctimas de lo que te imagines, que de defensores genuinos de los derechos universales en serio, de los derechos universales. Porque tan miserable ha sido la construcción kirchnerista que cooptó esos pañuelos blancos para una causa, la que usó en forma de mercancía, los derechos humanos violados por la dictadura militar en 1976. Estos derechos humanos, violados todos los días por la ineficacia, la inoperancia, la complicidad del Estado provincial y del Estado nacional en el combate contra el narcotráfico, en el combate contra las bandas mafiosas, en el combate contra la corrupción. ¿Cómo puede una organización política que tiene a su jefa acusada de los máximos delitos de corrupción combatir la corrupción? Pero si esto lo ve alguien desde el exterior, en este momento, no puede creer que seamos tan ingenuos, tan mansos, tan argentinos. Vamos a escuchar a la hija de Daniel lo que decía hoy, poco antes que se le diera el último adiós a su padre. La Matanza es bastante jodida. Yo trabajaba en La Tablada y era una zona bastante complicada porque estaba rodeado de muchas villas y demás. En realidad en sí toda La Matanza para mí sería roja. No hay zona que se salve. Mi papá era una persona, ¿cómo te puedo decir? Carismática. Era querido, siempre era gentil. Como una persona alegre. No puede ser que todo el mundo viva con miedo. O sea, todo el mundo literalmente vive con miedo. No sé muy bien cómo fue la secuencia. Yo sé que supuestamente el enfrentamiento ocurrió cuando bajaron del colectivo. O sea, supuestamente dispararon a mi papá y después el policía actúa. Y... Daniela, te hago una consulta porque el ministro de Seguridad, Sergio Berni, relativizó que pudiera tratarse de un hecho de inseguridad. Ay, inclusive qué hijo de se habló de puta. intencionalidad política. ¿Qué opinión les merece a ustedes como familiares? Que no tiene vergüenza. Sí, porque habla mucho de tibio, mano dura y la verdad que veo que... Pasó y más, Berni, ¿eh? Yo veo que la policía de la provincia de Buenos Aires está totalmente desamparada. Mis compañeros que no dan abasto. No hay móviles, no hay logística, no hay nada. Yo realmente ahora que ya no soy parte de la fuerza, la verdad es que doy gracias a veces de haber tomado esta decisión. Listo. Podría haber puesto ese testimonio y haberme ahorrado todas mis palabras. A ella hay que creerle. Ella, la hija del colectivero. Hasta ayer, una mujer más del conurbano. Hoy, protagonista provisoria de la realidad. A ella respóndale, Berni. A ella respondele, Kicillof, que hasta hoy no apareciste, gobernador de la provincia de Buenos Aires, de una cobardía política inconmensurable. Ni para hablar del ministro de Seguridad propio trompeado, ni para hablar de la víctima. Para nada. Manuel Cristina Fernández de Kirchner. Huir de las tragedias, escaparle al barro, aparecer después, cuando se bajen las aguas, nunca embarrarse. Y esa fue la línea del gobierno nacional hoy. Ya lo quiero saludar al intendente Grindetti, pero antes, mostrame por favor, Paula, presentame lo que dijo Cerruti, Javi. ¿Cuáles fueron las repercusiones dentro de este frente de todos contra todos, este manicomio a cielo abierto, que es un gobierno desorientado, que no sabe cómo responderle a la miseria de la gente?
Bueno, hoy justamente Gabriela Cerruti dio una conferencia de prensa para medios villeros. Así lo anunciaron desde el propio Gobierno Nacional. Así estaba pautado para las 11 de la mañana. Y Gabriela Cerruti, que en medio de esa conferencia de prensa, en la que fue muy dura contra los medios hegemónicos, como suelen nombrarlos, habló de este terrible hecho y dijo: nos duele lo que pasó, pero se quejó. Se quejó por la cobertura mediática. Dijo que hay casos que pasan desapercibidos y otros que tienen mucha cobertura, porque eso es para pegarle a determinados políticos. Pero si querés, para no interpretarla, vamos a escuchar lo que dijo ella misma. Que en el marco de estas 4 crisis concatenantes no tenemos grandes... a ver si no quiero que se malentienda. Digo, entendemos las dificultades de todos los días, digamos, pero no tenemos estallidos, para decirlo así, en algunos lugares donde la situación es más difícil. Es porque la ayuda social del Estado llega a través de lo que se lleva adelante las organizaciones populares en los barrios populares. El Padre Pepe, todas las organizaciones de la comunidad civil, todo lo que son los comedores, todo lo que tiene que ver con la cercanía entre los barrios y la red con la escuela, cómo se hace para que la economía popular se vaya formalizando cada vez más en los barrios. Le está hablando a su clientela, Cerruti. O sea, el kirchnerismo cree que esa es su clientela a la que hay que asistir. Entonces, no hay estallido porque su clientela está conforme. Porque tanto aman a los pobres que los mantienen en un vivero de pobreza y de miseria. Porque los subsidios son miserables. Es poco y nada lo que tienen, y eso es algo. Pero desde una perspectiva de progres, Cerruti, progresista, Palermo Rúcula, desde una perspectiva real de la política, lo que hacen con esas organizaciones sociales es contener a la gente entre la pobreza y la miseria. No, los que salían a hablar eran trabajadores formales, que es lo que no terminan de entender, que lo están planteando las estadísticas. Hoy, la mitad de los trabajadores formales pobres no pueden salir de esa pobreza, aunque trabajen, y no son asistidos, y no les llega ninguna ayuda del Estado, y no son afiliados a los grupos piqueteros, al movimiento Evita, al movimiento de Grabois. ¿Y qué le dicen a esa gente? Con inflación del 130% anual y la pobreza 40%. Pero además, Pablo, la lógica de Cerruti es una lógica perversa y extorsiva, porque lo que está diciendo es que no hay estallido social porque se lo debemos a las organizaciones sociales. Es realmente extorsivo lo que dice la propia vocera del presidente, ¿no? Ya vamos a poner otro corte, Cerruti, peor que este. Peor que este porque se convierte en sommelier de muertes. Empieza a decir con el dedito qué muertes están bien cubiertas y qué muertes no están bien cubiertas, según la ex periodista de Página 12. Pero quiero hablar con uno de los intendentes, obviamente que pertenece a la oposición, de la zona sur, que lidia todo el tiempo con la realidad que lidian los otros intendentes, solo que los propios callan, mutis por el foro.